La psicología de las personas que aman quedarse en casa. Hay un momento que ocurre cada viernes sin falta. Tu teléfono vibra, un chat grupal se ilumina, alguien está organizando algo. Un bar, una cena, un plan. Y miras esa notificación, y en lugar de emoción, sientes ese miedo silencioso y específico. No porque no te caiga bien esa gente, no porque algo esté mal contigo, sino porque en algún lugar más profundo que las palabras, todo tu cuerpo simplemente no quiere ir. Entonces escribes algo, quizás la próxima vez, o no me siento muy bien, o nada en espacio, porque incluso la excusa se siente como demasiado esfuerzo. Y luego pones el teléfono boca abajo, te hundes de nuevo en el sofá, te subes una manta hasta la barbilla y sientes, casi de inmediato, alivio. Antes de continuar, si este tipo de contenido te llega, por favor suscríbete, dale like también. Ayuda a que más personas encuentren estas conversaciones y honestamente significa mucho. Ahora entremos en materia. Esto es lo extraño de ese momento. La sociedad lo llamaría evasión, te llamaría antisocial, aburrido, quizás un poco triste. Pero ¿qué pasa si ese alivio, ese suspiro inmediato y físico en el momento en que desaparece la obligación, no es debilidad en absoluto? ¿Qué pasa si es tu sistema nervioso diciéndote la verdad que tu condicionamiento social ha intentado ahogar toda tu vida? Porque lo que parece aislamiento desde afuera puede ser en realidad algo completamente distinto por dentro. Y hoy, eso es exactamente de lo que vamos a hablar. Antes de ir más lejos, si alguna vez has sentido que algo estaba ligeramente mal en ti, por preferir tu sofá a una multitud, quiero que escuches esto primero. No estás roto, no estás dañado, no estás atrasado. Tu cerebro no está fallando. De hecho, está haciendo algo increíblemente sofisticado. Está protegiendo tu energía, gestionando tu sistema nervioso y manteniéndote en un entorno donde realmente puedes funcionar en tu mejor nivel. Eso no es un defecto, eso es inteligencia. Y el hecho de que estés aquí, curioso sobre tu propia mente, significa que ya estás haciendo algo que la mayoría de las personas nunca se molesta en hacer. Así que respira. Este es un lugar seguro para entenderte a ti mismo. Ahora hablemos de lo que realmente está ocurriendo. Lo primero que necesitas entender es que no todos los sistemas nerviosos procesan el mundo de la misma manera. Hay un concepto en psicología llamado teoría del arousal óptimo, y básicamente dice esto: cada ser humano tiene un umbral de estimulación. Por debajo de ese umbral, te sientes aburrido, inquieto, poco comprometido. Por encima de él, te sientes abrumado, ansioso, agotado. El objetivo, para cada cerebro, es permanecer en esa zona intermedia. El problema es que esa zona se ve radicalmente diferente de persona a persona. Para algunas personas, la zona intermedia requiere ruido, requiere movimiento, conversación, imprevisibilidad, el zumbido eléctrico de una sala llena de gente. Estas personas se sienten más ellas mismas cuando el mundo está a todo volumen. Entran a una fiesta y sienten cómo sus hombros se relajan, cobran vida en el caos. Pero para otras, y tú puedes ser una de ellas, ese mismo entorno no se siente energizante. Se siente como estar demasiado cerca de un altavoz. Cada conversación es un dato de entrada. Cada cara nueva es una pequeña tarea cognitiva. Cada cambio inesperado en el plan es un recálculo. Al final de la noche, no es que hayas pasado un mal momento, es que tu sistema ha estado funcionando a plena capacidad durante horas. Y lo único que quiere, lo único que realmente funciona, es silencio. El hogar, para ti, no es solo un lugar físico. Es un reinicio neurológico. Piensa en un personaje como Sherlock Holmes, brillante, agudo, casi insoportablemente perceptivo. ¿Y qué necesita entre casos? Quietud, aislamiento, su sillón, su violín, su mente. El mundo no interpreta eso como pereza, lo interpreta como proceso. Pero cuando una persona ordinaria necesita lo mismo, cuando elige una noche tranquila en lugar de una obligación social, de repente se convierte en un problema que resolver. Esa doble vara de medir vale la pena notar. Hay otra capa aquí, y tiene menos que ver con la introversión, y más con algo llamado control ambiental. Y este es importante, especialmente si alguna vez has notado que tu deseo de quedarte en casa se intensifica durante los periodos estresantes de tu vida. En el mundo exterior, casi nada está dentro de tu control. El clima, el tráfico, el volumen del restaurante que reservaron, la persona que se pone demasiado cerca, la conversación que toma una dirección que no esperabas. Para la mayoría de las personas, esa imprevisibilidad es ruido de fondo, levemente molesto, fácilmente olvidado.
Pero para las personas con alta sensibilidad, y la investigación sugiere que aproximadamente el 20% de la población cae en esta categoría, esa imprevisibilidad no es ruido de fondo, es toda la banda sonora. Cada detalle sensorial se registra con mayor intensidad. Las luces brillantes se sienten más brillantes. Los sonidos fuertes se sienten más fuertes. La tensión social se siente más cargada. Los pequeños cambios de plan se sienten como perturbaciones mayores de lo que lógicamente deberían ser. Y el hogar es el antídoto a todo eso. En casa, tú pones la iluminación, controlas lo que suena, decides la temperatura. Eliges quién, si alguien, está en la habitación contigo. Para un sistema nervioso altamente sensible, ese control no es comodidad, es supervivencia. Es la diferencia entre pasar el día en un cuerpo que está constantemente en guardia y pasarlo en un cuerpo que por fin puede bajar la guardia. Hay algo que vale la pena decir aquí, que la mayoría de las personas nunca reconoce. Elegir un entorno controlado no es una señal de que no puedes manejar el mundo, es una señal de que sabes lo que necesitas. Y saber lo que necesitas es una forma de inteligencia emocional que mucha gente pasa décadas intentando desarrollar. Pero aquí está la parte que nadie te cuenta. Parte de esta preferencia no comenzó en la adultez. Fue moldeada mucho antes, en entornos sobre los que no tenías ningún control. La teoría del apego, uno de los marcos fundamentales en psicología del desarrollo, nos dice que el tipo de seguridad que experimentamos de niños da forma directamente al tipo de seguridad que buscamos de adultos. Si tu entorno temprano era impredecible, emocional, física o socialmente, tu sistema nervioso aprendió algo. Aprendió que el mundo exterior es donde vive la incertidumbre y comenzó a asociar el hogar, o el equivalente interno del hogar, con alivio. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el hogar se siente como un refugio tan necesario? Incluso si tu infancia no fue dramática, incluso si aparentemente nada ocurrió. Crecer en un hogar con mucha tensión, con imprevisibilidad emocional, con padres que estaban presentes pero no del todo sintonizados. Eso es suficiente. El sistema nervioso es un archivador muy cuidadoso. Recuerda lo que fue seguro y lo que no. Y pasa toda una vida guiándote de vuelta hacia lo seguro. Entonces, cuando eres adulto y una obligación social se siente abrumadora, no siempre tiene que ver con el evento en sí. A veces es más antiguo que eso. El cerebro está ejecutando un programa que escribió hace años. Uno que dice, cuando el mundo se pone ruidoso, ve hacia adentro. Cuando las personas se vuelven impredecibles, encuentra tu rincón. Ese programa una vez te protegió, cumplió un propósito real. E incluso ahora, incluso cuando la amenaza original desapareció hace mucho, el cuerpo todavía lo ejecuta. Porque el cuerpo no siempre recibe el mensaje de que las cosas han cambiado. Esto no es algo de lo que avergonzarse, es algo que se debe entender. Ahora aquí es donde se pone genuinamente interesante, porque esto no es algo estático. La manera en que experimentas tu preferencia por el hogar no permanece igual a lo largo de tu vida. Cambia, se profundiza, cambia de significado dependiendo de la etapa en la que te encuentres. En tus 20s, quedarte en casa puede sentirse como resistencia. Como si estuvieras rechazando una cultura que te dice que se supone que estos son tus años salvajes. Hay culpa asociada a ello, una voz silenciosa que dice que deberías estar ahí afuera. Y así la preferencia se siente un poco como un secreto, un poco como un fracaso. En tus 30s, algo cambia. La culpa se suaviza. Empiezas a apropiarte de ella, no como una rareza, sino como una preferencia. Comienzas a construir un hogar que realmente refleja quién eres. Los libros en el estante, el rincón donde piensas, los rituales que estructuran tus tardes. El hogar deja de ser donde te retiras y empieza a ser donde vives, plena e intencionalmente. La preferencia por la soledad deja de necesitar justificación. Se convierte en parte de tu identidad. Sabes qué te llena y sabes qué te vacía. Imagina tu sistema emocional como una habitación. Durante el día se llena de tareas, ruidos y decisiones. Al anochecer, esa habitación está desordenada. Estar en casa es como limpias la habitación. No es no hacer nada, es el mantenimiento que permite que tu cerebro funcione despejado. Los psicólogos llaman a esto regulación emocional, la capacidad de volver a un estado funcional. Para los introvertidos, esto ocurre en el silencio. Tu hogar es una estación de recuperación. Son anclas que te dan terreno sólido cuando el mundo se siente como aguas abiertas. Tu soledad es tu fortaleza. Y más adelante, algo aún más interesante ocurre. Esa preferencia deja de necesitar justificación por completo.
Se convierte en parte de tu identidad, no una etiqueta, simplemente un hecho. Sabes qué te llena, sabes qué te vacía. Dejas de disculparte por conocerte a ti mismo. El comportamiento no desaparece, pero sí su peso, y ese cambio, de la vergüenza a la neutralidad y luego a la apropiación tranquila, es uno de los viajes psicológicamente más significativos que una persona puede emprender. Hablemos de lo que quedarse en casa realmente hace para el cerebro, porque esta es la pieza que se pierde en cada conversación sobre introversión y soledad. Imagina tu sistema emocional como una habitación. Durante todo el día se le van añadiendo cosas, tareas, interacciones, pequeñas decepciones, ruido de fondo, decisiones, actuaciones sociales. Al anochecer, esa habitación está desordenada. No hay por dónde caminar. Y tu cerebro, que necesita espacio despejado para funcionar, está operando en un entorno estrecho y sobrecargado. El hogar, la soledad, es cómo limpias la habitación. No es no hacer nada, no es perder el tiempo. Es el mantenimiento que hace posible todo lo demás. Los psicólogos llaman a esto regulación emocional, y simplemente significa la capacidad del cerebro para volver a una línea base funcional después de la estimulación o el estrés. Para las personas que prefieren la soledad, esa regulación no ocurre en presencia de otros, ocurre en el silencio, en lo familiar, en el espacio donde no se te pide nada nuevo. Tu sofá no es pereza, es, neurológicamente hablando, una estación de recuperación. Hay una razón por la que buscas cosas familiares cuando estás emocionalmente agotado. La serie de confort que has visto 10 veces, la playlist que nunca cambia, el rincón específico de la casa que simplemente se siente tuyo. Estos no son hábitos infantiles, son anclas. Son la manera que tiene el cerebro de encontrar terreno sólido cuando el resto del mundo se siente como aguas abiertas. Lo familiar no te pide nada, no necesita que actúes, que expliques, que seas interesante o interesado. Simplemente te sostiene. Y para un sistema nervioso que ha estado trabajando todo el día para navegar un mundo impredecible, ese sostén no es poca cosa. Lo es todo. Hay una cosa más que vale la pena decir, y es algo que tiende a incomodar a la gente, que es exactamente por eso que necesita decirse. No todo el que ama quedarse en casa lo hace desde un lugar de paz. Algunas personas se quedan en casa porque el peso de salir se ha vuelto genuinamente demasiado pesado, porque la ansiedad ha ido trazando silenciosamente los límites de su mundo cada vez más pequeños, hasta que el hogar dejó de ser un santuario y se convirtió en la única opción. Porque el duelo, o la depresión, o una larga temporada de demasiado, ha hecho que el mundo exterior se sienta como algo que les ocurre a otras personas. Hay una diferencia, y puedes sentirla si eres honesto contigo mismo, entre elegir la quietud y esconderse de algo, entre la soledad que te restaura y el aislamiento que te va vaciando lentamente. Una se siente como volver a ti mismo, la otra se siente como desaparecer. Si no estás seguro de cuál de las dos estás viviendo, esa incertidumbre en sí misma vale la pena sostenerla. No con juicio, no con urgencia, solo con honestidad. Pero para aquellos de ustedes, y sospecho que son la mayoría, que se quedan en casa porque genuinamente los llena, porque una noche tranquila se siente como un regalo que se dan a sí mismos, porque su mundo interior es tan rico y detallado que nunca se quedan sin cosas en qué pensar, sentir o notar. Aquí no hay nada que arreglar. No estás atrasado, no te estás perdiendo de nada, no estás fallando en el contrato social. Eres alguien que ha encontrado lo que realmente funciona para tu cerebro particular, tu sistema nervioso particular, tu manera particular de moverte por el mundo. Y eso no es poca cosa. En una cultura que constantemente actúa la ocupación, que equipara el ruido con el significado y la quietud con el estancamiento, elegir conocerte a ti mismo y honrar lo que sabes es silenciosamente radical. La persona que puede sentarse sola en una habitación y sentir paz no es alguien que se ha rendido, es alguien que ha llegado, es alguien que no necesita que el mundo sea más ruidoso para sentir que su vida es real. Tu soledad no es un síntoma, no es un mecanismo de defensa ni un defecto de personalidad, ni una fase de la que saldrás. Es una manera de ser, una que tiene su propia riqueza, sus propios ritmos, su propia alegría silenciosa. La luz a través de la ventana a cierta hora, la taza de algo caliente en tus manos, el consuelo particular de una historia que ya has leído antes, la manera en que tu cuerpo por fin se destensa cuando la puerta se cierra y el mundo queda al otro lado. Estas no son cosas pequeñas, estas son tus cosas.
Y son suficientes. No necesitas explicarlas, no necesitas defenderlas, solo necesitas permitirte tenerlas, plenamente, sin disculpas, sin ese zumbido silencioso de culpa en el fondo que dice que deberías querer algo diferente. Así eres tú. Y no hay nada malo en eso. Si este video te hizo sentir visto, aunque sea un poco, considera suscribirte. Exploramos la psicología detrás del comportamiento humano cotidiano, los patrones silenciosos que la mayoría de las personas nunca se detiene a examinar. Y lo hacemos sin juicio, sin presión y sin pretender que la mente es más simple de lo que es. Dale like si esto resonó contigo y déjame un comentario diciéndome, ¿crees que hay una diferencia entre amar la soledad y necesitarla? Porque creo que esa pregunta tiene más capas de las que parece. Y genuinamente me encantaría leer lo que piensas.